Hola, hola, ¿cómo están? Personas que están viendo este video luego, porque en este momento no hay nadie. Estoy esperando a Angelo. Vamos a charlar hoy con él sobre su publicación, Dolores, sobre su autopublicación. Ahí llegó Angelo. Hola, hola, quienes se están uniendo. Ya vamos a unir a Angelo para charlar un poco de su publicación. Aquí, ahí te acepté. Hola, hola, quienes se están uniendo, muchas gracias por estar aquí. Vamos a charlar un ratico con Angelo sobre su autopublicación. Ah, ahora no me veo. Hola. Hola Jen, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, ¿y tú, Angelo, cómo estás? Perfecto, excelente. ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho bien. ¿Tú me escuchas bien a mí? Excelente, Jen. Sí. Ah, ¿Cómo va buenísimo. todo? Bien, hola, hola a todas las personas que se están uniendo. Muchas gracias por venir. Vamos a charlar un ratico con Angelo sobre esta su publicación, Dolores, su autopublicación. Ya nos contará un poco sobre su proyecto. Espérame, me voy a cambiar de silla porque me estoy viendo Tranquila. cortada. A ver, bueno, eh, normalmente nosotros empezamos estos lives de entrevista haciendo una especie de review de filtros, pero pues dada la situación actual en la que se encuentra el país en el que estamos, en Colombia, Ujú. queríamos como utilizar el posible alcance que pueda tener pues Musa Paradisiaca para públicamente dejar registrada la denuncia de que a la fecha pues han habido múltiples casos de violencia policial en el marco de lo que está pasando en Colombia, que se está llevando a cabo un paro nacional desde el pasado 28 de abril. Y pues Correcto. esto, en el marco de esta situación se han presentado más de 3.789 casos de violencia policial, eso con corte el 31 de mayo, según la ONG Temblores. También ha habido seguramente más de 45 casos de asesinato por parte de la policía y más de 25 casos de violencia sexual por parte de la fuerza pública. Entonces, queríamos dejar, Desaparición. y Casos de además desapariciones. las desapariciones y todo el montón de otras cosas que están pasando. Y pues es muy importante si hay personas que luego ven esto que son de otros países o que puedan tener como un alcance hacia otros lugares, pues que ayuden a visibilizar la situación. Acá en Colombia hay unos medios alternativos de periodismo que están haciendo una labor muy, muy juiciosa de visibilizar todo lo que está pasando. Además de, pues, de la ONG de Temblores, no sé, Patata Caricaturas o La Oreja Roja o La Directa, están también como visibilizando todo lo que está pasando. Entonces, si tienen el chance de cómo poder compartir esa información a partir de esas cuentas, están en Instagram, están en Facebook también, pues sería muy bueno. Eh, y pues bueno, desde Musa hemos como intentado hacer diversas actividades como para reflexionar alrededor de el asunto de resistir desde el hacer libros, que es como de lo que hablamos acá. Y pues en ese sentido celebramos también como cualquier ejercicio que se haga alrededor de las autopublicaciones y del hacer libros. Entonces hemos entendido, hemos aprendido como el valor ahora más que nunca como de saber hacer libros, de poder autopublicarse, de poder mostrar y comunicar cosas. Entonces estamos pues hoy aquí con Angelo, que ha tenido un proceso de autopublicación y que nos va a contar un poco sobre eso y pues nos va a compartir su experiencia. Entonces, ahora sí, hola Angelo, ¿cómo estás? Muy bien, Jen. Presentar un poco, contarnos un poco de ti, quién eres, qué estudiaste, qué haces. Bueno, Jen, primero que todo yo quiero, digámoslo, eh, darle un poco de continuidad al elemento con que estamos comenzando, que es el margen de todo lo que estamos viviendo como país, como ciudadanos. Y quiero comenzar con algo que creo que siempre va a estar en mi mente, en mi memoria. Este 28 de abril, cuando yo veo que la tribu Misak derrumba la estatua de este conquistador, ¿cierto? En Cali, y aquí el señor, que todos sabemos quién es, sentí una alegría inmensa al ver que los Misak siempre llegan a enseñarnos,
a culturizarnos y a hablarnos de un pasado que muchas veces olvidamos. Sebastián Belalcázar, pocos, digamos, conocen el trasfondo de lo que realizó en contra de todos los mensajes. Entonces ellos constantemente llegan a enseñarnos, a culturizarnos y ver que el 28 de abril, mayo, junio, sí, abril, ellos nos dan esta lección, ellos siguen mostrándonos la caída y la reconstrucción histórica y hoy en Puerto Resistencia se levanta el monumento a la resistencia de mano de los ciudadanos, de mano de albañiles, de mano de todo lo que es un pueblo. Es algo totalmente dignificante. Yo pienso que es es uno de los momentos más bonitos que podemos vivir como país. Compartir que todo esto que hasta el día de hoy hemos vivido y hemos sufrido no ha sido en vano. Es una colectividad y todos como pueblo hemos aportado un grano de arena, ya sea desde la marcha o desde los medios, desde el subsidio. Entonces quería como enviar ese buen mensaje y esa felicidad, compartir con todos los chicos de Puerto Resistencia ese gran logro pase lo que pase de aquí en adelante con el monumento, siempre va a estar en la mente y en este proceso de, digámoslo, de memoria urbana y de memoria social ya posmoderna y actual que todos tenemos como en estos días tan complejos. Ya, Jen, pues, Sí, como sí. queriendo complementar esta Ahí, parte antes importante. de que te presentes, solo para hacerle resonancia a la idea, yo he defendido mucho que este paro en serio es como lo mejor que le ha pasado a la escena artística colombiana, o sea, ha sido increíble como la visibilización de la labor popular que siempre se ha hecho, pero que nunca ha estado pues visible y nunca había sido como tan pues difundida, así como tan celebrada también por todo el mundo. Es increíble lo, pues como lo mucho que ha logrado el arte unirnos y mostrar cosas y es genial. Y pues sí, o sea, la situación obviamente es una situación muy crítica, pero todo lo que está pasando yo siento que también ha sido como un, pues un despertar gigante que eventualmente tendrá pues sus consecuencias buenas, ¿sabes? Como es que ya las está teniendo, como esta cosa de creación de colectividades, de, sí, no sé, pues todo lo que está pasando en la escena artística ha sido muy importante. Entonces, sí, es algo para celebrar. Y lo de las estatuas es increíble. Hay un artista que se llama ay, no recuerdo cómo se llama, pero en Instagram está como arroba se hacen publicaciones. Él fue el que hizo la ¿Sí? exposición aquí en la galería esta del Dorado con los carteles de actualidad. Y Ujú. él escribe sobre este asunto de las estatuas, tiene un par de artículos en esfera pública, por si alguien quiere ir a mirarlos, habla del tema y es muy, muy interesante. Y Y la ruina, otro elemento importante urbanístico es la ruina, que constantemente nos está mostrando ese estallido social. De pronto ustedes como, yo me encuentro desde Pereira, ustedes como capital tienen un mayor impacto, tanto mediático como de acogida de medios, ¿cierto? Independientes, la cual es maravillosa, pero nosotros como ciudad intermedia, Pereira, tenemos, digámoslo, una carencia de apoyo periodístico. Hay mucho periodista en su casa generando piezas gráficas, entonces entro en conflicto si son diseñadores o si son periodistas. Hay hay situaciones muy directas a la vida, ¿cierto? Desapariciones, todo tipo de elementos delicados se han presentado en nuestra ciudad y esto no sale a la luz pública, precisamente por eso, porque no tenemos una acogida mediática amplia. En las noticias no nos mencionan, pero somos una de las ciudades más afectadas a nivel de paramilitarismo, desaparición, violación de derechos humanos y como que hacen y no pasa nada, porque el periodista solamente está en el paro nacional, pues en la marcha, pero no está en los plantones, en las resistencias. Entonces también como tocar ese tema. Somos una ciudad muy golpeada por todo esto que está ocurriendo, pero se sigue resistiendo y se sigue la lucha por cada uno de nosotros y por todo, por la colectividad en general.
Oye, qué interesante eso que dices de que en Pereira no hay como, pues, como ese compromiso periodístico que visibilice cosas, pero ¿conoces algún medio periodístico alternativo que sí lo esté haciendo y que puedas aprovechar Sí, ahí para... hay medios periodísticos alternativos, ¿cierto? Está La Cola de la Rata, que yo haya visto, ¿cierto? En ocasiones veo a Radiónica, bueno, veo a algunos, pero hay otros que realmente solo veo que generan piezas audiovisuales. Ya cuando estamos hablando de resistencias, ya cuando estamos hablando de marchas, ya cuando estamos hablando de las violaciones a los derechos humanos por parte del ESMAD, como nos ocurrió en la Plaza Cívica Ciudad Victoria, que el ESMAD arremetió frontalmente ante una multitud en la que venían personas de mediana edad, mayores de edad, tercera edad y menores. No hay un cubrimiento directo, ya son más personas independientes que no son prensa, pero ayudan mediante Facebook a mostrar toda esta serie de desapariciones, de violaciones a los derechos humanos y de carencia de reportes de muertos y desaparecidos. Porque yo hablaba en estos días, a Temblores lo cuestionan. Temblores, esas cifras están erradas, ¿cierto? Yo diría, están erradas, falta más gente. Falta más gente. Aquí hay mucha gente que ha desaparecido, la han matado en las marchas y no aparecen las cifras, porque no quieren meterlos ahí para que no sea grande y no lleguemos a las tres cifras, para que realmente alguien se preocupe. Pero Ujú. básicamente es eso, Jen. Sí, sí, total, esas cifras son, o sea, es de lo que hay registro, pero siempre de lo Sí, que no hay registro es muchísimo más, es muy correcto. impactante, es demasiado impactante. Sí, bueno, qué interesante, sí, por eso es importante como también que uno desde su pues individualidad como que pueda compartir y hacerle eco a todas estas cosas, a toda esa labor de esos pocos medios que sí hay, que están haciendo como pues esas labores. Entonces, bueno, sí, vale, y bueno, entrando un poco en materia, Ujú. ya hemos Sí. charlado con un poquito de eso, pero no sé si quieras entonces ahora sí como presentarte, decirnos como quién eres, qué haces, qué estudiaste. Hola, Ángelo, mucho gusto. Ahora sí me quito un poquito esa frustración social, ¿cierto? Pero también ese orgullo también social. Y pues les cuento un poquito. Mi nombre es Ángelo. Mi formación, ante todo, ¿qué soy? Soy fotógrafo. Yo defino el ser como algo realmente con lo que se identifica, valga la redundancia, el mismo ser. Y para mí esa palabra es muy compleja. A mí muchas veces me dicen, bueno, ¿usted qué es? Yo soy fotógrafo. Yo no soy nada más que un fotógrafo. No soy ilustrador, no soy nada. Yo soy, ni siquiera en lo que me titulé. Yo no soy mi título. Yo soy fotógrafo porque esa es como la esencia y lo que siento que es la expresión mediante la cual mi ser se puede sentir pleno, ¿cierto? Ya sea desde lo negativo o lo positivo. Soy fotógrafo, digamos que la formación fotográfica se ha adquirido desde medios independientes. Un medio y un lugar que fue muy importante dentro de mi formación fue un proyecto independiente de un fotógrafo de Pereira que se llama Juan Carlos Londoño. Él lleva aproximadamente 30 años en el medio, es un fotógrafo editorial, pero también es un artista que tiene un nivel de sensibilidad muy profundo y gracias a él empezó como a direccionarme más allá de la fotografía técnica y mostrarme cómo funciona la narrativa, digamos, eso fue de 6 7 años, cómo funciona la narrativa, cómo podemos hablar mediante la imagen. Entonces el proyecto de Escuela Secuela me fue llenando de eso, de la sensibilidad, de la búsqueda de la mejora propia, de dejar la técnica a un lado y buscar otros recursos, eh, mirar el área fotográfica como de desempeño. Ahí, digamos, los que me conocí y me enamoré de la fotografía calle, de la fotografía street, y hasta el día de hoy sigo enamorado de la fotografía street. Me parece una manera muy linda de proyectar cómo uno ve la sociedad y de generar una reinterpretación. Distinta es un poco la fotografía documental, que es una interpretación directa a lo que estamos viendo. Pero yo pienso que la fotografía sí tiene un campo más amplio
de reinterpretar, de mostrar, digámoslo, el Señor que está en la esquina de una manera distinta, de no acudir a un momento crucial para mostrar eso que está experimentando el fotógrafo y mostrarlo ante los observadores. Entonces ahí concluye un poco lo de escuela secuela, Juan constantemente orientándome, ayudándome, prestándome libros, porque tiene cantidad de libros, y aprendiendo de Juan. Posteriormente se sigue el proceso independiente, se sigue trabajando con pequeños grupos aquí en la ciudad de Pereira que estaban direccionados a el rescate de archivo fotográfico, de manejo de cámaras análogas, todos estos elementos que entran como devolverse, no partir de lo digital adelante, sino de devolverse. Entonces entra el proceso de revelado, todo esto tan chévere, pero que también necesita como un concepto y un apoyo. Y sigo por esa línea. En una época viví en New Jersey y me dirijo a New Jersey. Allí ejercí una función como editor en un periódico. Era algo muy técnico, pero también lo reforzaba. Entonces yo estaba en el área de New Jersey, en una parte que se llama Teaneck y Bergenfield, y estaba a 45 minutos en bus de New York, más que todo del área de Manhattan y del área del Bronx. Entonces mi esparcimiento, ¿cierto? Mi capacidad como de salirme del 24/7 era o asistir al Bronx Documentary Center, que es la biblioteca de esta ONG que proyecta una manera de desarrollo del ser mediante la fotografía, y uno que otro workshop y también asistencia a las bibliotecas del ICP. Entonces eran complementos muy bonitos que pude incorporar en un proyecto que estaba buscando desde mucho antes realizar en esa área, que era el área como del Bryant Park, el Times Square y toda la zona centro de Manhattan como más concurrida. Allí realicé un proyecto que se llama Indescifrable, que hasta el día de hoy sigo desarrollando como fotolibro, pero que por procesos, digámoslo, económicos y mediáticos ha estado un poco frenado. Entonces ese proyecto fue muy bonito porque al traerlo yo a Colombia, pues para mí una exposición realmente es una sociabilización, más que uno mostrar lo que es o mire, aquí estoy, es como sociabilizar ante el medio lo que se está realizando. Entonces se expuso, se sociabilizó, pero viene la frustración de la exposición. Listo, usted está un mes ahí y ya, guarde sus fotos, mire a ver si se las compran, si se las obsequia a esos mentores, que entre ellos se las obsequia Juan, una foto. Pero bueno, ahí concluye el proyecto. Entonces uno dice, no, pues ahí no puede concluir. Y entra al área de la publicación impresa, lo que había visto en el Bronx, lo que vi en el ICP. Yo veo un enorme potencial en la publicación impresa. Veo una vida más prolongada y no es que rechace lo digital, porque somos 100% digitales, pero el aspecto físico para mí es muy romántico, para mí es muy atractivo, para mí es muy encantador. Entonces, ese proceso físico siempre lo he querido sacar adelante. Simultáneamente ahí, pues yo soy titulado en diseño gráfico, entonces se me facilita como todas esas áreas de impresión, de manejo. Y si algo tiene de satisfactorio el gráfico, es sacar esa pieza o esa creación, llamémoslo, y ver la física. Ahí entra, bueno, ¿cómo puedo llevar Indescifrable a un proceso físico? Entonces, yo veo como la línea existencial como una derivada, ¿cierto? Que un punto te lleva a otro y todo en cadena va surgiendo. Y en ese intervalo, perdón, en esa proyección de querer llevar Indescifrable al fotolibro, empiezo a conocer otras personas, a ver otros proyectos y a investigar un poco más a fondo de la escena, llamémoslo escena editorial en Colombia. Entonces veo limitantes. Veo, por ejemplo, en Pereira, limitantes a nivel de proyectos. Hay personas que generan proyectos, pero son como los mismos con los mismos, como lo dice una amiga mía, sin ánimo de ofender, pero más que con el ánimo de generar conciencia.
porque siempre son el mismo grupo y para uno entrar a esos grupos como que tiene que ser amigo de ellos o aplicar a los proyectos de ellos. Entonces ahí está la democratización, la importancia de la democratización, emprender sus propios proyectos individuales. Entonces me voy más por ese lado, de emprender mis proyectos individuales, de seguir adelante, de, bueno, de aplicar a proyectos hasta con el Ministerio de Cultura, de no pasar, pero de seguir adelante. En ese proceso conozco un proyecto muy bonito que siempre me gusta nombrar, que es el proyecto de aquí y allá, pero más allá del proyecto es la persona que está detrás del proyecto o una de las personas que es Zuli. Entonces, yo en algún momento le hablo a Zuli, le digo la admiración que siento por el trabajo de ella, por todo esto, y Zuli me empieza como a orientar un poco en el proceso narrativo indescifrable, en la línea de proyección, de cómo podemos llevar esto a otro lugar. Y hasta hace poco hablamos y el proyecto sigue ahí mediante dos líneas, una línea eh, actual y una línea 60-70. Es un acordeón, pero ese tema se tocará luego como para no quitarle un poquito de protagonismo a Dolores. Eh, ya, como que eso es Angelo, ¿cierto? Y así llega como a la parte editorial, que a nivel también de formación fotográfica, soy docente de fotografía y de diseño gráfico aquí en la ciudad, en instituciones privadas. He servido también como en tutorías de la Universidad Pública, Universidad Tecnológica de Pereira, y ya, eso es lo que, más o menos como el resumen de mi trayectoria a nivel de adquirir conocimiento. Ay, súper chévere. Vale, pero y en todo este rollo de cómo te iniciaste en la labor editorial, ¿cómo llegaste a Dolores? ¿Cómo apareció Dolores? ¿Cómo apareció este proyecto? ¿De qué es de lo que habla el proyecto? Que mientras nos cuentas voy a aprovechar y se los muestro un poquito. Bueno, resulta que Dolores es una, ¿cómo se podría expresar? Es la relación que yo he tenido con una de las personas más importantes en mi vida, que es mi abuela. Entonces, es los momentos que yo he experimentado junto a ella. ¿Cómo y de dónde nace el proyecto Dolores? Yo pienso que Dolores nace desde que yo tengo conciencia, porque yo a Dolores la siento parte de mí desde que tenía 3 4 años, porque yo me crío con ella. Yo soy una de las tantas personas que se crió con los abuelos y con la televisión, porque pues, mis papás estaban trabajando, entonces ella era la que estaba ahí junto con mis tíos, entonces eh, toda esa recopilación de esa mujer tan importante en mi vida va también avanzando mediante las distintas etapas de la misma. Ya cuando entra el área, la fotografía a ocupar una parte importante en mi vida, es cuando yo siento que la relación con ella tiene mucho campo, pero más que convertir a mi abuela en un proyecto, es expresarle a ella mediante lo que yo hago, cómo la veo, cómo la siento y todo lo que he vivido con ella mediante el proceso emocional en estas distintas etapas, desde la niñez hasta la actualidad. Entonces, realmente Dolores no nace en el 2018, en el 2017. Yo pienso que Dolores es la recopilación de expresar un sentimiento o muchos sentimientos a un ser que llena mucho el corazón de uno, ¿cierto? Pero que como llena tanto el corazón, también llena otras partes que son un poco negativas, porque a mí me gusta como ahondar en esos procesos también negativos, oscuros, feos, que muchas personas los omiten. Entonces es el desespero, es el odio, porque para mi perspectiva, el odio siempre está acompañado del amor, siempre está esa persona que amamos, pero que nos defrauda, que nos lleva a la decepción. Bueno, toda esta variedad de procesos emocionales que vivimos con esos seres. Entonces, cuando yo dejo de estar tan presente en la vida de mi abuela,
eh, ya la veo desde otra panorámica, la veo un poco más humana, la veo un poco más de soberbia en ella y el diálogo con ella no se presta, ni se ha prestado, porque lastimosamente todo lo toma muy personal, entonces quería mostrarle y manifestarle todos estos sentimientos de una manera no verbal, sino de una manera más visual, porque si hay algún recuerdo que yo tengo junto a ella, ella aún vive, es el ver el álbum, es contar historias mediante el álbum fotográfico, es dialogar mediante la fotografía. Yo pienso que si la fotografía ocupa un lugar importante en mi vida, es gracias a la reflexión que ella ha traído mediante la imagen a mi vida. Entonces, más o menos así comienza Dolores, de ahí se desprende Dolores. Pero Dolores no es simplemente la relación de un nieto y de una abuela. Dolores también es una analogía entre el propio nombre y lo que es su vida. Ella se hace llamar Lola, pero el nombre real es María Dolores, aunque siempre y toda su vida la ha atormentado porque dice que es feo, pero realmente y sin ánimo como de generar como compasión ante ella, ha sido una mujer que ha tenido muchas caídas en su vida, muchas caídas emocionales, muchas decepciones, muchos odios, muchos rencores y ha estado llena de dolores. Sentarse a hablar con mi abuela es no llorar, porque todo, en cada década tiene una historia súper fuerte. Entonces, ahí entra la paradoja y la analogía, más que todo la paradoja de su nombre y su vida. Casi que su nombre la marcó y le dijo, vea, su vida va a estar llena de dolores. Y así lo oculte detrás de un alias, alias Lola, eso no se va a quitar, eso está como que predestinado. Y con esto no quise darle un dolor, quise darle una alegría, pero como es de esperarse, tocó fibras y también recordó sus dolores, pero también esa es la idea, como proyectar eso y sanarlo. Más que todo esto es un proceso de sanación tanto de ella como personal. De eso más que todo hablo, Jen. Sí, ay, qué lindo que llegaste a eso mientras yo llegaba a la foto de ahí juntos. Y pero, ¿y cómo, o sea, tú tenías, claro, estos son como muchas fotos también de archivo, ¿no? Como archivo fotográfico familiar. Entonces, tenías, ¿cómo fue el proceso para hacer el librito como tal? ¿Cómo recogiste ese archivo fotográfico y empezaste a explorarlo? ¿O cómo pasaron esas fotos y esos momentos y esas sensaciones con tu abuela a convertirse en este formato editorial? Bueno, Jen, algo muy importante y que hablamos mucho en el medio, todos, pues todos los que estamos vinculados al medio, porque yo pienso que no solamente los fotógrafos, los diseñadores están vinculados al medio de la imagen, sino que estamos viviendo una época directamente en que la comunicación escrita le ha dado paso a la comunicación mediante la imagen, ¿cierto? El proceso visual, la cantidad, lo que yo le digo a los estudiantes cuando están en clase, que el eterno conflicto entre si usted toma una fotografía, ¿es fotógrafo o no es fotógrafo? Entonces, tras de la fotografía, si existe una intención, hay un proceso de diálogo, hay un proceso de conceptualización, hay un proceso más coherente de qué queremos contar. Entonces, el salirme de la autoría era algo muy importante, porque como hay fotografías que no son propias, digo, bueno, hay recursos existentes en el álbum fotográfico, hay recursos existentes hasta en internet, porque supongamos esa fotografía de la cajetilla de Derby, la saqué de internet. Entonces, es acudir a toda esa infinidad de imágenes que están circulando constantemente en esa gran nube que es la Internet. Entonces, también salirme de la autoría fue algo importante. La
la proyección de, venga, rescatemos un poquito lo que fue y lo que es el archivo de la casa, de la familia, démosle relevancia a la foto antigua. Yo soy una persona que se encantó desde el primer momento en que conoció la fotografía calle. Siempre he intentado revivir esa fotografía calle. Recuerdo mucho las historias que me cuentan tanto mis abuelos como tíos, que anteriormente se pasaba por la calle, se tomaba la fotografía, el fotógrafo le daba el ticket y 2, 3 días después se iba por la fotografía. Entonces, es hacerle también como alusión a ese estilo fotográfico, darle respeto, darle, recordarlo, más que todo. Ese fue el proceso como de recopilación fotográfica. Dejar un poco la autoría, acudir a la fotografía vernácula, a la fotografía de archivo y posteriormente también a la fotografía existente en la web. Ya, súper chévere, sí, porque sí, es gracioso ahorita que decías lo de la fotografía que te gustaba, sobre todo como la fotografía de la calle y eso, como que esta publicación pues contrasta mucho con eso, ¿no? Porque es muy de lo doméstico, de la casa, como pues en últimas habla de tu abuela, ¿sí? De una historia como muy personal de ella, entonces es lindo como ese contraste también, ¿vale? Y empiezas a experimentar con el archivo, lo montas como una publicación y hay algo que me causa mucha curiosidad que está como a lo largo de toda la publicación y te quería preguntar por qué y es ¿Sí? respecto a como una decisión estética que tiene que ver con el color, como que siento que el rojo está presente y aunque es de una manera como muy intermitente, sí es como muy fuerte, como esa presencia, ¿sabes? Como que es muy intensa cuando aparece. Te quería preguntar por eso, pues además de los hilitos, adentro hay mucho. Bueno, primero que todo, cuando alguien que me pregunta ese tipo de inquietudes, ya sea desde este trabajo o desde otros, me llena como de alegría ver que en esos pequeños detalles, con el trabajo de observarlos. Entonces, mira, Jen, eh, yo reflejo mucho el amor y el odio, ¿cierto? Y simbólicamente el amor siempre está direccionado como al rojo y el odio también viene como con esa tendencia, la tendencia no, esa psicología roja. Esos hilitos que tú ves ahí, pues aunque por más conceptual que uno pueda decir, ¿cierto? Por más discurso que digan, no, pero es que mira el discurso que le metió a los hilitos, no, pues el hilito ahí tiene un recurso. Resulta que mi abuela, cuando le hacen el primer cateterismo y le da el primer infarto, a ella, pues, perdón, le da el primer infarto y le hacen un cateterismo, se le destaponó como ese corchito que le colocan en la arteria por el cual entró el catéter y salió una cantidad absurda de sangre. Se le destaponó la arteria y salió un chorrísimo de sangre por su pierna. Entonces, esas líneas, esos hilos rojos no solamente simbolizan el amor y el odio, también simbolizan la sangre que le provocó el segundo infarto y después de ese segundo infarto, Dolores no vuelve a ser la misma, porque Dolores se sale de direccionar una casa, ¿cierto? Una casa de familia. Esto pertenece, pues Risaralda perteneció a Antioquia, ahora es un departamento aparte, pero nosotros todavía tenemos muy arraigada esa costumbre de que la abuela es como la que, bueno, lo recibe a uno, mi hijo, ¿qué se va a tomar? La que hacía el almuerzo, la que decía, no, 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 nadie que me ayude. Entonces, ese infarto, esa pérdida de sangre, ese dolor, ¿cierto? Y ese mismo amor de ella por recuperarse hace que ella pase a otra parte de la casa, que se salga de sus labores diarias a decirle, venga, usted va a estar ya sentada, va a estar mirando televisión y va a estar a cargo de sus terapias, ¿cierto? La vamos a ayudar en sus terapias, vamos a ayudarla en su rehabilitación y van como de lado esos procesos. Entonces el rojo está presente en la publicación haciendo alusión a eso, al amor, al odio, vuelvo y repito, pero no es un odio rencoroso, es un odio producto del momento,
es un odio que, supongamos, algo particular. Llego a visitar a mi abuela y no está. Y yo le pregunto a mi abuelo, abuelo, ¿dónde está mi abuela? Y ella simplemente le dijo a mi abuelo, me voy para donde me lleve el bus. Eso es, entonces se pierde la abuela y todo el mundo entra en conflicto y de pronto mi mamá la estaba cuidando y ya es un problema. Entonces ahí es cuando yo hablo del odio. Venga, abuela, ¿cómo se le ocurre perderse, hermana? Usted no puede arrancar así. Usted, pues, usted ya le han dado infartos, usted tiene una recuperación cardiovascular, usted sufre de poco, usted es una persona que no ve, porque mi abuela ya no ve por un ojo, mi abuela no escucha, necesita unos audífonos. Entonces, verla como la caída de sus sentidos y pensar que ella todavía se siente joven y eso es maravilloso, pero es maravilloso hablarlo en un entorno tranquilo, pero en el entorno familiar se convierte en un problema. Entonces, ¿cómo entro yo a esta recopilación fotográfica? Aquí la idea con Dolores, pues a nivel ya más técnico, ¿cierto? Y narrativo, la idea fue generar un proceso de narración expandida, en la cual mediante, digámoslo, esta modalidad narrativa, yo genero alusiones o genero características o momentos específicos en que viví con ella. Si deseas, nos vamos como al primer instante del libro, para yo hablarte un poco más de cómo comienza. Ese primer comienzo habla como antes. Ese primer momento, ajá, habla como de la luz que ella me transmite, ¿cierto? Pero esa parte, hay una hoja que está como en otro papel, que ese papel es manifold. Esa parte habla de la fragilidad de ella, tanto como mujer y como ser emocional, porque es una persona muy frágil. Entonces ahí empiezo a hablar como expandidamente de esas características y pistas que puede tener Dolores. En este primer momento establezco un principio muy fuerte. Casualmente, cuando estaba hablando con Zully de esta publicación, ella me dijo, uy, se ve muy fuerte esa primera foto de ella y precisamente quería lograr eso, porque Dolores tiene un carácter supremamente fuerte, Dolores es regañona, Dolores es malgeniada, Dolores levanta la ceja, Dolores todavía le cuestiona a los esposos o los novios, a mis tías, a mi mamá. Entonces, mire el carácter que ella puede tener. Entonces, quise generar esa alusión, ¿cierto? Y esa mujer del pasado, perdón, esa mujer del presente, generando como características de la Santa Ceniza, sí, sí, Santa Ceniza, Santa Cruz, que ella es muy católica, ¿cierto? Y que también ahí como que entra un problema, porque como yo no soy católico, entonces digo, abuela, pero pues, entonces entran hasta conversaciones religiosas dentro de la misma charla, de esa mujer del presente viendo constantemente a la mujer del pasado. Ella me habla mucho de su pasado, de cómo le gustaría volver a ese pasado, de la moda, de cómo se sentía en esa época. Entonces ahí entro como a evaluar esa proyección de la mujer del presente mirando a la mujer del pasado y estableciendo un carácter mediante esa sobreexposición. Posteriormente, sigo esa línea como de características, entrando a analogías. Vamos ahí, yo entro a la analogía del búho. Yo en mi infancia recuerdo que para mí ella era eso, era una protección, era la sabiduría, porque la pregunta que yo tenía, si mi mamá no estaba, ahí estaba Dolores para decirle, no, eso no es así. De pronto desde su misma incapacidad, ¿cierto? Porque hay cosas que ella no sabía, pero que las deducía. Entonces, ese es el momento en que yo pienso que la veía pedestalizada, porque era lo máximo.
En esa área entro a lo que yo hablo como de la costumbre tradicional, el servicio, esa manera de demostrar el amor con la comida, con atender al otro, con decirle, mi hijo, hija, qué quiere, qué se va a tomar, estando pendientes de quién llega al trabajo, manifestando su amor y su cariño mediante ese servir. Ya posteriormente, ahí sí entro en un proceso como muy personal. Cuando la recuerdo en esa fotografía que estaba con el búho, ella fumaba muchísimo, muchísimo. Esa parte es cuando ella fumaba mucho derby. Eso. Entonces ahí yo me acuerdo que ella se sentaba a ver novelas y a fumar con la figura paterna que fue mi tío, que él falleció ya hace 12 años, y se sentaba y en ese tiempo Dolores era feliz. Y Dolores se sentaba a fumar su cajetilla de derby y era dele y vea novelas y fume, pero ese gusto la iba a llevar a ella también a, digámoslo, a llevar a su salud a malos momentos, ¿cierto? Le generó el EPOC, le generó sus infartos, a mi tío también le generó infartos el cigarrillo, el licor y otros elementos. Entonces ahí es cuando entra la paradoja de, bueno, el gusto, pero también ese gusto como que nos lleva a dolor, al dolor. Y Y, finalmente, cuéntame, perdona. No, sigue, sí. dime. No, adelante, dime. No, que te iba a decir que luego aparece el rojo de nuevo, pero ibas a terminar, creo, lo anterior, entonces termina y ahí sí. Pues, a ver, del cenicero, esa es una fotografía de un cenicero que yo pienso que todos cuando, no sé, en la casa de los abuelos, en la casa de los papás, hay algo que no se puede tocar, hay algo como invaluable. Ahí había donde mi abuela un cenicero y ese cenicero era como de vidrio y no se podía tocar. Entonces ahí simboliza un poco en dónde caían las cenizas, pero también como el fin del umbral, a donde los lleva uno el vicio, por decirlo, sí, ese gusto que nos trae la enfermedad. Yo creí que, no sé, al principio había pensado que era otra cosa, como no lo había visto como un cenicero, aunque claro, se hizo un poco como los residuos de ceniza, pero sí relacioné como esta esquematización con con las cositas de pastillas, como esos estuchecitos de pastillas que hay, que traen así Sí, como esas dictadas. Me pareció como que era algo como por ahí. Y después vuelve y aparece el rojo, ¿no? Que era como lo que estábamos ahí hablando. es, sí, ahí está como el desespero de ella, porque, bueno, ahí estoy generando una línea de tiempo que se presta para la interpretación personal, como tú lo haces, ¿cierto? Pues yo veía el pastillero y válido, pero pues si me lo preguntas, ahí hay una línea de desespero en la vida de ella muy compleja. Entonces, está el desespero de ella y está el desespero mío frente a ella. Esa línea, esa parte de la mitad la establezco como el luto, ¿cierto? En donde está la sombrilla, la, que es negra, toda la mitad, sí. Ese es el luto, esa es la muerte de mi tío, el infarto de ella. Y ahí está su recuperación cardiovascular, sus ejercicios. Ahí hay una parte como que quise jugar con con la estructura editorial, que si tú lo doblas, se ve el ejercicio como de la muñeca, ¿cierto? De la muñeca generando el ejercicio que le generaban. Y posteriormente ya entra este proceso, supongamos el oído de ella y está su aparato, pero al lado izquierdo, al lado derecho, está una fotografía de ella a los 15 años. Yo me siento a hablar con Dolores hoy y ella todavía me habla de que su felicidad la tuvo cuando no tenía absolutamente nada, que fue en su niñez, porque su niñez fue bastante compleja. En esa fotografía hago como alusión al tiempo, esa sí es propia, alusión al tiempo, al deterioro, porque está el papel, está sus matas atrás, ella misma se está señalando cuando era joven, pero como con su dedo arrugado. Entonces entro como a la reflexión de lo que es la vida, de lo que es el tiempo y de lo que conlleva consigo el tiempo.
Y esa misma línea que decías de ella, como que lo que más apreciaba era su niñez, ¿no? Ahí está ella mostrando pues también esos momentos, qué lindo. Ahí ya entró el temor a la ausencia. Ese es el patio de ella, ¿cierto? Y un buzo que utiliza mucho en sus fríos, entonces ahí entró su ausencia, ahí entró un poco a lo que extrañaría de ella cuando falte, cuando no esté, tus artículos regados. Y pues por último, establezco alinealmente, porque no lo hago del principio al fin, sino que entro a ese díptico de niñez y presente, ¿no? Esa fotografía, no sé si se alcanza como a percibir, ahí había una pecera, ese fue como la primera mascota que tuve, fueron unos pescados como a los 4 años, y ahí lo estaba viendo con Dolores, ahí estábamos viendo la pecera, y posteriormente ya al presente, esa fue una fotografía como de hace 3 años, un autorretrato que nos tomamos ella y yo, que recuerdo cuando se lo mostré a mi mamá y ella me decía que esa foto era muy dramática, que parecía que estuvieran saliendo de un velorio, pero realmente en eso nos parecemos, también en la línea como un poco negativa, pero no negativa de que no le veamos como un optimismo a la vida, sino que tenemos nuestros momentos de dejarnos sentir, ¿cierto? De permitirnos sentir y expresar lo que se siente, una tristeza o una depresión. Ay, súper chévere. Me encanta ahí Luis Fer, raya el piso, Ru, dice que le encanta la construcción del lenguaje amor-odio y yo coincido en que me parece muy chévere como, claro, como esa ambigüedad, ¿no? Del color rojo, que en últimas es como algo que alude a la intensidad, como a lo fuerte de algo, sí, como en cualquier tipo de sentimiento y me parece muy lindo como que sí es como una característica que yo siento en toda la publicación, como una fuerza de algo, ya sea del dolor, de la misma resistencia o como de las situaciones como tal, como que siento que sí hay unas emociones ahí súper fuertes y súper marcadas, y ahora que dices lo del rojo y tiene mucho sentido. Sí, fue una de las cosas que en principio me llamó mucho la atención, pues porque como que esa encuadernación es muy poco común, ¿sí? No es tan Siempre está normal presente. hilos y como que queden aquí sueltos. Hoy que estaba como manoseando más el libro, me di cuenta Ujú. también que permite como unas posibilidades, de hecho, como de tú relacionarte con el libro, como muy diferentes, sí, como, no sé, como que estaba haciendo esto y me acordé como de la literatura esa de Cordel, como que colgaban. Entonces es como que cada Qué cosita bien. aporta y modifica la experiencia que uno tiene con el libro, ¿no? Entonces, me parece muy lindo esto también, como de que se pueda como cruzar de repente, como esa línea roja atravesada, porque eso es el dolor, ¿no? Como una línea roja atravesada en cualquier situación, en cualquier momento. Totalmente. Entonces, qué Sí. hermoso, qué bello este formato. ¿Peleaste mucho o más bien experimentaste mucho? ¿Qué tanto te costó como encontrar como este es el formato que yo quiero? Porque, y más tú sabiendo de diseño, las posibilidades son infinitas, ¿no? O sea, bien podría haber sido una publicación Mm. gigante con carteles, yo qué sé, o esta cosa pequeñita que prácticamente cabe en el bolsillo. ¿Cómo llegaste a esta decisión material? Pues realmente es muy importante lo que tú dices ahí, el bolsillo. A ver, yo he estado fuera del país en 3 ocasiones y en las 3 ocasiones las personas que más me han hecho falta han sido mi mamá y mis dos abuelos. Pero ese poder femenino siempre es muy importante, esa palabra femenina, y es lo que más, digámoslo, me ha hecho falta cuando no las he tenido. Sus consejos, todo eso, siga adelante. Entonces, yo siempre cuando he estado lejos, trato de llevarme algo de ellas. No sé, una carta, una foto como es esta, ¿cierto? Entonces, cargar siempre algo de ellos, algo de ellas, más que todo. Yo soy más direccionado a cargar algo de ellas que de mi abuelo. Entonces, es llevarla a donde esté.
El bolsillo nos permite, así como con nuestro dispositivo, llevarlo a donde estemos. Así no tengamos un bolsillo en alguna parte, nos lo metemos y no hay problema. Entonces eso también quise mostrarle yo a mi abuela, que donde esté siempre va a estar presente para mí y pues que así no esté, ella siempre va a estar en mi bolsillo. Y no solamente en mi bolsillo físico, sino en mi bolsillo emocional. Qué lindo, claro, Eh, es como una forma de es llevarla a eso. todas partes. Qué hermoso. Sí, Y como lo que dices al principio, pues que es claro, como esta diferencia fundamental entre la exposición y la publicación, y es que los libros vuelan, los libros se mueven y van a otros lugares, no están como en un solo sitio, sino que se mueven. Te pregunta Alejo Villa, hola Alejo, gracias por estar aquí. Muy interesante, una pregunta técnica, ¿cómo fue la elaboración del libro en la impresión y encuadernación? O sea, ¿lo imprimiste tú? ¿En dónde lo mandaste a imprimir? ¿O fue en tu casa? ¿O cómo hiciste y lo encuadernaste mm, tú? ¿O cómo fue eso? pues mira, algo que pues rescatamos de toda esta conversación sobre la publicación impresa es que cuando no hay recursos suficientes, porque cuando hablamos de fotolibro estamos hablando de 1 millón en adelante, bueno, puede que de una cifra considerable, el Fotosim nos permite generar una publicación que tenga un campo de alcance considerable, ¿cierto? Y a bajos costos. Entonces yo dije, venga, no podemos esperar a que el proceso económico, hablando de lo real, por esperarlo, mi abuela ya no esté y yo no pueda regalarle y mostrarle lo que siento. Acudamos a otras técnicas como lo es el photosync, como es el tiraje de un proceso económico, ¿cierto? Un tiraje pequeño, mediano. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿cómo es el proceso de edición? No, realmente fue un proceso selectivo así a nivel de edición, no edición digital, sino de organización narrativa. Primero los imprimí en papel, eh, bueno, ¿cierto? Entonces, cuando vi que eran muchas fotos, yo dije, no, voy a organizarlas en un programa. Entonces, el programa que elegí fue el Corel. En el Corel fui mirando los dípticos, fui dándole narrativa, fui escribiendo, modificando, no, esto no va así, quitemos esto, coloquemos esto. Entonces, monté la estructura, monté los dípticos y posteriormente me dirigí pues, a la litografía, ¿cierto? Pregunté el archivo, la mesa del trabajo, cuánto imprimía, y de ahí fui sacando como las medidas, la capacidad para, bueno, aquí monto dos, aquí monto un tiro, un retiro, y fui, imprimí. La primera vez imprimí solamente dos, como para hacer el ejercicio, y posteriormente a la guillotina, a que me cortaran. Y el proceso más manual es el proceso de el hilo, porque quería generar un proceso no convencional, ¿cierto? Que es ese, el hilado. Entonces, meter dos hilos en un huequito de alfiler casi me aumenta la fórmula oftalmológica. Es algo muy complejo, pero lo logré hacer, ¿cierto? Y posteriormente el huequito simplemente cogía un borrador, ¿cierto? Para darle soporte y hoja por hoja generaba con un chinche el huequito y posteriormente ya podía coser sin romper ni hacer daños. Entonces es algo muy manual y algo que quiero también llevar como exponer es que el error para mí es muy importante porque el error hace que para mí, pues lo digo, puede que alguien diga no, y está en todo su derecho, pero para mí el error genera un proceso más humano de la publicación. Entonces, supongamos, yo quería que dos fotografías quedaran meramente paralelas, ¿cierto? Pero en la guillotina me cortaron un poquito más, así yo les hubiese puesto las líneas guías. No me pongo bravo, no me frustro, porque es que el error hace parte del proceso. El error es importantísimo para aprender. Es muy complicado que de inmediato todo salga perfecto y realmente yo no persigo la estética convencional ni la perfección.
A mí me gusta, por ejemplo, en mi fotografía, en el Instagram, yo persigo mucho la estética del error. Y en este proyecto yo también persigo el error, no de una manera, digámoslo, exagerada, pero de pronto un desequilibrio en la alineación, esos pequeños errores gráficos que los da ya la imprenta. Y que sí, como que le dan esa sensación de, pues de que en últimas es una cosa artesanal, ¿no? Como esa Sí, cosa de hecho por uno mismo y de publicado por uno mismo. Entonces, qué lindo eso. correcto. En Bueno, la parte de atrás es la cabeza de ella. sí. Alejo pregunta también que dónde se puede conseguir. Entonces, Alejo, te cuento, pues justamente a partir de hoy lo van a poder conseguir por medio de Musa Paradisiaca. También le pueden escribir al mismo Ángelo y él también se los puede hacer llegar. No sé si por ahora se pueda conseguir en algún otro lado, Ángelo. Pues mira, principalmente con Musa Paradisiaca, ¿cierto? También en el Matorral hay unas copias, creo que hay 4 copias en el Matorral, en Teusaquillo, solamente en esos 2 lugares. Y ya en el área de Pereira o mediante la modalidad de envío conmigo. Pero esos son los 3 lugares en que Dolores está reposando y va a reposar. Eso, entonces, Pereira, ya saben, con Ángelo, Bogotá, aquí con Musa, o en Matorral también lo consiguen. Y bueno, pues te quería preguntar para ir cerrando, en qué estás trabajando ahorita? Nos contabas un poquito al principio de este proceso que has llevado con Indescifrable, ¿verdad? Que es el que estás trabajando con Zuli. Entonces, no sé si quieras como cerrar hablando un poquito de eso, como de qué se viene, como para que la gente esté pendiente ahí y pueda seguir tu trabajo si les gustó, Dolores. Pues antes que todo, si los que están presentes tienen alguna pregunta, ahí estaría como pendiente de resolverla. Mientras se genera el proceso de pregunta, si está. eh, Realmente el proceso de Indescifrable no es más como de asesoría de Zully, ¿cierto? Es porque ella le nació decirme, pero ya el vínculo, el proceso narrativo y todo va por la línea, todo también ha sido muy autogestionado, pero ella ha sido realmente, y lo reitero, un gran apoyo y eso siempre se lo agradezco. Pero Indescifrable sí va a estar ahí contenido hasta que esté el presupuesto económico para sacarlo adelante. También tiene una línea de fotografía vernácula. Actualmente, antes de la pandemia, estoy en un proyecto que se llama Desaparición. Desaparición es la pérdida de la herencia cultural, pero la herencia cultural la expreso mediante un objeto y el objeto es el sombrero. Entonces, el sombrero tradicional, ¿cierto? Anteriormente se salía y se veía muchos sombreros. Yo me acuerdo que cuando yo era niño veía más sombreros en el centro, en las zonas constantes como de la ciudad, en los cafés, pues en los cafés del centro, ¿no? Cafés así. Y mediante el proceso de observación, de investigación de archivo fotográfico de fotógrafos que ya no están en vida, pero que dejaron su archivo, observé que el sombrero tradicional, ¿cierto? Fue desapareciendo en esta región risaraldense. ¿Por qué? Por todo ese proceso de globalización. Entonces, el proceso de globalización hace que cada uno construyamos una propia identidad y que el sombrero obviamente se va a utilizar, pero no con fines de legado cultural, sino con fines estéticos. Entonces uno ve un sinnúmero de sombreros con plumas y todo, pero que no reflejan esa línea cultural que nuestros abuelos nos heredaron, inclusive Bogotá, Boyacá, pues Cundinamarca y Boyacá tienen muchos sombreros, porque venía también toda Bogotá, fue la ciudad a la que toda Colombia emigró. En los 80 había gente de todo lado, campesinos, clase media, inclusive clase media alta buscando mejores recursos. Entonces, desaparición habla de eso, de cómo un elemento tan importante ha venido y está desapareciendo y está como en cabeza de esa generación de abuelos que se acaban y el sombrero desaparece. Pero posteriormente también llega a la problemática de que el sombrero, a ¿cómo te digo? No solamente está desapareciendo, sino que está migrando
a otros sectores que no lo toman como herencia cultural, sino que lo llevan a, no sé, qué pena la palabra, pero como que lo prostituyen en cabalgatas, sin decir que, bueno, no, que no estoy como, cada quien mira sus gustos, ¿cierto? Pero es lo que se veía dentro de la cabalgata, ¿cierto? El- todo esto, ¿cierto? Y en la música popular, entonces lo toman más como por ese lado. Y algo que me dio mucha tristeza ver en este proceso del paro es que salió el distintivo para, así como nos segmentan, también los estamos, digamos, segmentando como gente de bien y salían memes con el sombrero tradicional aguadeño. Entonces, no solamente nos han arrebatado la economía, no solamente nos han arrebatado las tierras, no solamente han hecho que la clase media sea clase obrera y que la clase obrera sea pobre totalmente, sino que también nos arrebatan nuestros legados culturales. El sombrero no podemos permitir que también nos lo quiten, porque es que es de nosotros, ¿cierto? Es de todo, porque no solamente los campesinos, sino que los abuelos citadinos, urbanos, también utilizaban unos muy bonitos, de lana, de otros materiales. Entonces, ver que partidos políticos toman el sombrero como un símbolo de ellos es triste, pero también hace que este proyecto tenga más deseos de salir y de generar reflexión ante ese suceso. Y en ese es el que estoy trabajando actualmente, en desaparición. Indescifrable lo tengo ahí frenado, pero desaparición sí me está dando como muchos elementos más para continuar. Ya, buenísimo, ¿no? Súper, súper chévere e interesante. Ahí la invitación es a que sigan a Angelo, @perception.oc, que seguro por ahí estará compartiendo cuando salgan estas cosas también a la luz. Pero pues por ahora, si se quedaron con ganas de, pues, de conocer más, ya saben, Dolores, a partir de hoy, si están en Bogotá, lo pueden adquirir en Musa Paradisíaca o en Matorral, y para Pereira pueden contactar a Angelo directamente. Y pues nada, me parece muy precioso, ¿sabes? Me parece como un ejercicio muy lindo también, como pues el como legitimar estos ejercicios que en últimas son pues como tan íntimos, ¿no? Porque pues la historia de una abuela en últimas puede ser como la historia de todas las abuelas, pero pues es tu abuela y tú lo estás contando desde tu abuela. Y a mí me parece hermoso como cualquier ejercicio que le apunta a la intimidad e increíblemente valioso como poder acceder a ellos. Ahí te dice Alejo que felicitaciones, que muy buen trabajo. Yo también Muchas les digo gracias, Alejo. Gracias por las como palabras, Alejo. me parece muy lindo, también te felicito y pues nada, ya saben entonces, lo pueden conseguir en Musa, sino con Angelo o en Matorral, y pues quedamos súper pendientes de esos proyectos a futuros. Angelo, muchísimas gracias como por habernos acompañado, y sí, pues no sé si quieras decir algo para despedirte también. Que nunca es tarde para mostrar eso que tenemos adentro. Realmente ha sido algo muy complejo mostrar esa parte tan íntima y a veces nos da temor mostrar algo tan íntimo ante el entorno. Realmente mis proyectos son muy sociales, son muy externos, intentando tocar algo muy interno. Pero, a ver, que se hable de Angelo, poco. Inclusive, si tú miras, por ejemplo, el Instagram mío, hay pocas fotos, porque como que no me interesa mucho hablar de mí, sino como de la perspectiva, no mostrarme tanto, solamente a través de la fotografía. Pero estos ejercicios son muy bonitos porque le ayudan a uno a curarse internamente. Yo, por ejemplo, con este ejercicio, a mi abuela ya muchas cosas quedaron sanadas. Hay otras que todavía están ahí, pero son ejercicios que todos deberíamos hacer. Entonces, nada, yo este proceso no simplemente lo estoy generando individualmente, sino que pienso replicarlo mediante un grupo de diferentes personas que quiero convocar, que veo mucho potencial en ellas y hacer fotocines, narrativas, pero más que hacerlos es construir algo que sentimos y proyectarlo de la manera que queramos, ¿no? Entender, no bajo un parámetro, no bajo una fórmula, sino como salga. Claro está, si se puede guiar para generar una mejor, digámoslo,
proceso excelente. Y si no, pues Ujú. esto, y nada más, muchas gracias a ti, a todos los que están presentes, gracias a Catalina que está presente, gracias a Santi, Santi, un chico muy talentoso también de la ciudad de Bogotá. Entonces, estimular también todos esos procesos, ¿cierto? Que o son muy buenos o uno ve uf, un potencial inmenso en ellos, es replicar el conocimiento. Yo pienso que ahí está la clave del socioconstructivismo. Si replicamos lo que sabemos, todo va a mejorar. Si nos quedamos con lo poco que sabemos, eso genera mucha egolatría y centralización. Y ya, Sí. Jen, te agradezco muchísimo por el espacio, de verdad que sí. Ay, no, gracias a ti, Angelo. Esto es el último acceso, ¿sabes? Como el ejercicio de replicar, como, vean, se pueden hacer cosas de manera muy sencilla y así es como se hacen y hagámoslas todos y compartamos alrededor de eso, pues porque en últimas para eso son los libros, ¿no? Qué lindo lo que dices, Claro, comparto ese sentimiento y pues sí, muy bellas palabras también, que viva el fotocin, que vivan las autopublicaciones, que vivan los artistas locales y las artistas locales y pues nada, muchas gracias a quienes nos acompañaron, invitadísimos también, invitadísimas a que hagan sus propios ejercicios. Musa es un lugar abierto para cualquier persona que quiera autopublicarse, que se autopublica y quiere como visibilizar esas publicaciones. Aquí somos muy fans de este tipo de cosas, entonces también bienvenidas todas las publicaciones que quieran compartirnos. Y pues nada, este live va a quedar guardado por si lo quieres compartir, por si lo quieren compartir. Y pues ya en un momento publicamos también como el registro de la publicación y también invitados, invitadas a que la adquieran por medio de Musa. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias Ángela una vez más y pues nos estaremos gracias a viendo ti. ocasiones. Un abrazote Claro que gigante sí. y muchos Un abrazo abrazos inmenso. Gracias para a todos. ti y muchas gracias a todos los presentes. Que estén muy bien. Feliz noche y que viva el paro nacional también. Que viva. Dale, cuídate mucho. Y Bien, todos. Chao. chao.